necesito que me mires a los ojos y escuches esto, especialmente si ahora mismo estás matándote por alcanzar esa cifra en tu cuenta bancaria, esa cifra que crees que lo arreglará todo. Tengo 70 años. He tenido más dinero del que podrías gastar en 3 vidas. Yates, casas en la playa, respeto en las juntas directivas. Lo tuve todo. Y te prometo, por lo más sagrado, que nunca me he sentido más solo y miserable que cuando estaba en la cima de esa montaña de dinero. Pasé 40 años construyendo un imperio, solo para darme cuenta, demasiado tarde, de que estaba construyendo mi propia prisión. Tómate unos minutos conmigo, porque no quiero que cometas mi mismo error. No tienes el tiempo que yo ya perdí. No siempre tuve dinero. Vengo de abajo. Recuerdo ver a mi madre coser hasta la madrugada para pagarnos los zapatos. Yo me prometí que ella nunca volvería a sufrir. Me prometí que yo sería alguien, que el mundo me respetaría. Y trabajé. Vaya si trabajé. Me perdí los primeros pasos de mi hijo porque estaba cerrando un trato en Tokio. Me perdí aniversarios, cumpleaños, consolar a mi esposa cuando murió su padre, porque estaba proveyendo. Estaba asegurando el futuro, me decía a mí mismo. Cuando mi madre murió, yo estaba en una conferencia en Londres. No pude llegar a tiempo para decirle adiós, pero le dejé una cuenta bancaria llena a su nombre. ¡Qué ironía! Ella no quería el dinero, me quería a mí, pero yo estaba demasiado ocupado persiguiendo el fantasma de la seguridad. A los 55 años, alcancé mi meta. Vendí una de mis empresas por una cantidad obscena de dinero. Me retiré. Fui a mi casa en la costa de Italia. Me senté en la terraza, con el mejor vino que el dinero puede comprar, mirando el Mediterráneo, y esperé. Esperé a que llegara la felicidad. Esperé a sentir ese alivio, esa satisfacción que me habían prometido. Y no llegó nada, solo silencio. Y en ese silencio, por fin escuché la verdad. El dinero no tiene voz, no te da las gracias, no te abraza cuando tienes miedo. El dinero es solo un amplificador. Si no tienes propósito, el dinero solo amplifica tu vacío, amplifica tu soledad. Tenía millones de dólares, pero no tenía una razón para levantarme por la mañana que no fuera a ganar más millones. Estaba atrapado en el «seré feliz cuando», y ese cuando ya había pasado. Hoy en día, a mis 70 años, veo a mis amigos. Algunos tienen mucho dinero y son prisioneros de su propio ego, comparando sus autos, amargados porque su vecino tiene un jet más nuevo, miserables con Rolex. Pero tengo un amigo, Carlos. Fue maestro de escuela toda su vida. Vive con una pensión modesta. Y Roberto es la persona más rica que conozco. Su casa siempre está llena de risas de sus nietos. Cada día se levanta con un proyecto: ayudar en la comunidad, aprender a tocar la guitarra, cuidar su jardín. Carlos no tiene millones, tiene un propósito, tiene una razón para ser. La verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, es lo que tienes en tu alma cuando todo lo material desaparece. Es la paz de saber que tu vida importa para alguien más que para tu contador. Es usar el dinero como una herramienta para construir un propósito, no como el propósito en sí mismo. Si estás viendo esto y sientes que estás corriendo una carrera sin fin, detente. Por favor, detente. Pregúntate, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿A quién estoy ayudando? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar? No esperes a tener 70 años y un castillo solitario para darte cuenta de que lo más valioso que tienes es el tiempo y las personas que amas. El dinero sin propósito es solo una carga muy pesada. Decídete hoy a llenar tu vida de algo más que ceros. Si esta confesión te ha servido de algo, compártela con alguien que esté a punto de perderse en la carrera por el dinero. Y dime en los comentarios, ¿cuál es el propósito que realmente te mueve, más allá del cheque de pago?
Suscríbete si quieres más de estas conversaciones honestas antes de que sea demasiado tarde.